A continuación, Noche de miércoles. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Noche de miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Hola, buenas noches, soy Andrés Castillo Maldonado y esta es la Noche de miércoles. Bienvenidos al programa, gracias por seguirnos. Transmitimos directamente desde el estudio principal de Telesucesos, Canal 29 UHF. Síganos a través de nuestras redes sociales, @soycastillo593 en Twitter y Andrés Castillo Maldonado en Facebook. ¡Nos fuimos al Mundial! Nos fuimos al Mundial, nos vamos a Qatar, vamos a demostrar cómo se juega fútbol en el Ecuador. Qué bueno que no solo que hayamos ido al Mundial, sino que también tengamos una selección nueva, con gente nueva, con caras frescas, pero sobre todo con ganas de sacar adelante al fútbol ecuatoriano, con ganas de mostrarse, porque a veces el fútbol se tiene que jugar con hambre también, con hambre de triunfo. Y bueno, ahora que ya estamos con la alegría de estar en el Mundial, pues vamos a sacar el mejor equipo posible. Vamos a apoyar a la selección como apoyamos a todos nuestros deportistas, porque sin duda la representación que tengamos afuera hará que nosotros como país ganemos en orgullo, ganemos en ñeque, que cada uno de nosotros nos sintamos parte de estos triunfos que nos dan nuestros representantes y nuestros deportistas. Con esto les voy a presentar a mi invitado después del corte, un invitado muy particular que trabaja en una institución bien importante para nosotros y que sin duda ustedes van a querer conocer. Volvemos después del corte. Volvemos con Noche de miércoles y hoy les voy a presentar a un invitado especial. Aquel que es el encargado de saber y decirnos con qué tenemos que salir a la calle cada día. Si con paraguas o con gorro o con bloqueador solar o con bufanda. Él, desde el 18 de julio de 1984, vive acá en el Ecuador y en la ciudad de Quito. Les presento a mi buen amigo Bolívar Andrés Erazo Maldonado, el director ejecutivo del INAMI. Muchas Bienvenido, gracias. Bolívar, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno tenerte en el programa, bienvenido siempre. Muchas gracias, por aquí estaré. Bueno, ¿y tú, quiteño? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Cayambe. ¿Ya? Y desde la universidad, desde que inicié mis estudios universitarios, vivo en Quito. ¿Ya? ¿Qué estudiaste tú? Yo tengo formación de ingeniero ambiental por ¿Ya? la Escuela Politécnica Nacional y luego mis estudios de posgrado los hice fuera del país, en Francia. ¿De qué se vive, hermano, cuando uno es ingeniero ambiental? ¿De que no tumben árboles, de que no contaminen el agua? ¿De qué se vive? No, o sea, la verdad la ingeniería ambiental es bastante técnica. ¿Ya? Y se estudia todos los componentes del ambiente. Ya. Y es vasto, la verdad. En general, por ejemplo, el agua, el aire, el suelo. Ya. Por dar un ejemplo. Yo me especialicé en temas de agua. Yo soy hidrólogo en formación de posgrado. Eso es lo que estudiaste en Francia. Así es. ¿Ya? ¿A dónde te fuiste? Aquí, a universidad de allá. Bueno, mis estudios de maestría los hice en Toulouse. ¿Ya? Y mi doctorado lo compartí entre la ciudad de Toulouse y Montpellier. O sea, vos eres un PhD en ingeniería ambiental. No, en hidrología. Un PhD en hidrología. Se lo considera como ciencias de la tierra. ¿Ya? Oye, el campo grande. Ya, y el PhD obviamente es uno de aquellos que estudian muy a profundidad los temas, pero ya en la práctica, por ejemplo, ¿cómo se manifestaría ¿Qué harías tú para mejorar la hidrología? ¿Qué es lo que tendrías, qué presentarías como proyecto, por ejemplo? ¿O cuál fue tu proyecto para la tesis o cosas por el estilo? De hecho, mi tesis doctoral se basó en un estudio de la climatología e hidrología del Ecuador de los 30 años pasados. Ya. En un periodo largo de 30 años. Para comprender bien cuáles fueron los procesos climáticos en ese periodo y qué pasa en algunas cuencas hidrográficas con los caudales, con la cantidad de agua en los ríos. Es decir, tú te preocupas más de ver cómo
el impacto del ambiente se va plasmando ya en nuestras vidas. Es decir, lo que va pasando en el ambiente se va traduciendo en cosas de nuestra vida. Por ejemplo, este tema de inundaciones y cosas por el estilo guarda relación a lo que tú haces como carrera. Sí, yo estudié de hecho el tema de la variabilidad climática natural. Ya. Que porque el planeta tiene ciclos naturales, que su climatología cambia naturalmente. Ya. Pero también estudié la influencia del cambio climático. Ya. Y eso ya tiene una influencia antrópica de los humanos que mientras estamos en la Tierra emitimos gases de efecto invernadero. Ya. Y esos gases hacen que la Tierra esté más caliente y esos procesos climáticos se modifiquen. Ya. Entonces yo estudié las dos cosas, la variabilidad climática natural y la inducida por cambio climático antrópico de este periodo grande pasado de 30 años, para entenderlo bien. Y luego se puede estudiarlo en el futuro, con proyecciones a mediano y largo plazo, Ya. hasta finales del siglo, hasta el 2100. Bueno, oye, ¿y cómo entendemos el clima de la ciudad de Quito? ¿Cómo entendemos ese frío que ahora tenemos? Porque todos decimos que se está calentando el mundo, pero cada vez en Quito hace más frío. Bueno, el calentamiento es en promedio, es un calentamiento promedio, pero hay que entender que nosotros en las ciudades en la sierra tenemos estacionalidades. Ya. La época de lluvias y la época seca, en donde ya no hay lluvias, hay bastante sol, bastante radiación solar. Ahorita en estos meses estamos en plena época de lluvias. Entonces, cuando hay muchas lluvias durante el día, el cielo está nublado, hay mucha agua por las precipitaciones y esa nubosidad de todo el día impide que ingrese la radiación solar y por eso durante todo el día la superficie está fría. Ya. Y esto se incrementa, este frío es más intenso en la madrugada. Entonces son largas horas sin sol y la superficie se enfría mucho. Ya. Entonces si es que hubo un día de lluvias, la madrugada tiene mucha probabilidad de que esté muy fría también. Oye, tú estudiaste tu primera carrera, la ingeniería ambiental, acá, ¿en qué universidad? ¿Dónde hay esa carrera? ¿En qué Hay en universidad? algunas. Yo estudié en la Escuela Politécnica Nacional. Ya. Esa fue la carrera, la más antigua, si no me equivoco. Ya. La más antigua ingeniería, la universidad que tiene la carrera de ingeniería ambiental más antigua es la Universidad Central. Ya. Y la siguiente en fundarla fue la Escuela Politécnica Nacional. Claro, porque ambas universidades tuvieron un gran impulso en la época de García Moreno, cuando fue todo este tema del desarrollo de las universidades y de las ciencias, y dieron paso a todas estas carreras que eran emergentes en aquella época, ¿no? Sí, o sea, pero en esos tiempos, cuando se fundaron las universidades, eran carreras muy técnicas, ingenierías más tradicionales. Ya. La ingeniería ambiental surge por ahí por los años 2004, 2005, por ahí es un boom que las universidades, algunas, empiezan a crear la carrera Ya. por estas necesidades de empezar a monitorear qué está pasando con el ambiente. Hay mucha más contaminación, entonces hay que controlarla, hay que depurar el agua, el aire, etc. ¿Cuánto tiempo se estudia esto? 5 años. una 5 ingeniería. años. Ustedes no hacen lo que hacen los pobres médicos y los pobres abogados de la rural y esas cosas, ¿no? O sí, o tienen que hacer alguna práctica parecida. Hacemos pasantías. Como toda ingeniería, se cumple un periodo de pasantías que es para entrenarse previo a ser un profesional. ¿Ya? Y luego se hace la tesis. Ya. Era el modo tradicional para estudiar ingenierías. Ok. Oye, y ahora tú entras al INAMI en este gobierno. No, en un pedazo de este gobierno. Yo estoy en el INAMI en funciones desde inicios de noviembre del año pasado. ¿Ya? Es decir, tú estás jovencito, nuevito en el tema. Nuevito, sí. ¿Seguidor del partido de gobierno? ¿Seguidor del presidente Lazo? Estoy ¿O de eres acuerdo. técnico tú? Estoy de acuerdo con sus políticas si es que se da apertura a los técnicos, a las nuevas ideas, a las Ya. ideas frescas, en todas las instituciones del ¿Votaste Estado. por Lazo entonces? No, votaste por Lazo. Te estoy poniendo entre la espada y la pared. No, mi voto fue neutro. Ya. Eso. Entonces, yo básicamente estoy de acuerdo, yo más allá de las ideologías políticas, estoy de acuerdo o apoyo las ideas frescas, nuevas y que permitan hacer más fuertes las instituciones en el país. ¿Ya? Sacarlas adelante. Yo con mi formación, si tengo la oportunidad de estar en este o en otro gobierno, con todo gusto participaré, más bien por el bien del país. Oye, hace 15 días habrás estado en gran farra vos, ¿no? Porque un día fue el Día Mundial del Agua y al día siguiente fue el Día Mundial de la Hidrología o de la Meteorología. De la meteorología. Ya, ambas cosas haces vos. Entonces, Sí, te justamente. pegaste farra de 2 días, ¿o no? ¿O te dedicaste a trabajar? Estuve en algunos eventos Ya. de temas del Día del Agua, justamente.
porque ahorita estamos con el tema de la ley de recursos hídricos. Entonces, y además porque el agua es un elemento estratégico. Ya. Es importantísimo para todas las actividades en el país, para agricultura, para desarrollo económico en general, para salud. Tener agua limpia en las ciudades es importantísimo. Es un tema estratégico. Oye, pero además de tener agua limpia para el consumo, también es importante que las ciudades manden agua limpia después, o bueno, relativamente limpia, o al menos procesada ya después de haberla usado, ¿no? Digo, porque Quito es una ciudad que no tiene un sistema de procesamiento de agua servida, ¿no? Lo correcto es eso. Una vez que se aprovecha el agua de las fuentes, bueno, el agua viene de las fuentes puras, de las montañas por lo general, los páramos, sobre todo el caso de Quito, entra a las tuberías, se va a las ciudades, los ciudadanos la consumen para su aseo, para su alimentación, etcétera, y luego eso se va a las alcantarillas, y lo correcto es que esa agua vaya a una planta de tratamiento de aguas residuales, y después al río. Conozco que en Quito hay un proyecto bastante ambicioso para tener una Vindobona, ¿no? La Vindobona, justamente, para tratar todas las aguas de la ciudad y luego descargarlas al río, lo cual es lo correcto. Pero bueno, creo que Quito está encaminado en eso y es lo correcto para todas las ciudades. 1.300 millones de dólares cuesta eso, ¿sabías tú? Sí, son proyectos muy caros, implica mucha infraestructura civil, mucho uso de químicos, tecnología, motores, bombas. Bueno, pero hay otra obra que costó 1.300 millones de dólares y es un terreno aplanado, ¿no? Eso ya son otros asuntos, claro. Pero bueno, ¿tú crees que este tipo de obras pueden durar por cuánto tiempo? ¿50, 100 años? Sí, son a largo plazo, claro. Sí, una obra civil de esa envergadura podría estar por los 40, 50 años. Y luego se le puede dar otra vez vida con mantenimientos importantes, ¿no? Repotenciar, cambiar, renovar la tecnología, reemplazar válvulas, etcétera, etcétera. Pero se le puede dar un tiempo de vida más amplio a esta infraestructura en la que se invirtió mucho dinero. A los tiempos que tengo un invitado técnico en el programa, porque por lo general son invitados políticos con quienes hablamos de un montón de temas, pero ahora con el Bolívar Erazo estamos hablando del agua, de la meteorología, le conocimos un poco, un cayambeño de cepa, ya conversaremos sobre los bizcochos y el queso de hoja, pero por ahora nos vamos a un corte y volvemos para hablar de la INAMI y sus funciones. Creo en la naturaleza. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. Helado de fresa. La música. Chocolate. Creo en caricaturas. Ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz. Último segmento de Noche de Miércoles y seguimos con el Bolívar Erazo. Te voy a contar un chisme. Cuando yo trabajaba en la Asamblea Nacional hace algún tiempo, le convocaron al gerente del INAMI a la Comisión de Soberanía Alimentaria para hablar del tema del clima. Y algún asambleísta muy amigo mío, en la ronda de preguntas le dice al señor director ejecutivo del INAMI, oiga, ¿por qué ustedes no le atinan nunca a lo que profetizan? ¿Por qué no le atina nunca el INAMI a lo que dice que va a pasar? ¿Por qué? Mi opinión es que no creo que no le atinemos. Yo creo que históricamente se ha informado mal el trabajo de pronóstico meteorológico que se lo hace con toda la metodología internacional que le aplican otros países. Y se emite el pronóstico meteorológico todos los días. A eso hay que sumarle que el país tiene condiciones, es un país bastante diverso y complejo, le cruza por en medio la cordillera de los Andes y crea condiciones climáticas bien complejas de estudiar. Oye, porque por ejemplo cuando uno está en Europa o cuando uno está en los Estados Unidos, inclusive hay un segmento de la reportera del clima y salen unas chicas indicando las piernas y todo, y dicen, hoy a las 5:02 de la tarde va a pasar una nube negra por encima del barrio tal, y a las 5:02 de la tarde pasa la nube negra. Acá no tenemos todavía esa exactitud, ¿no? Yo creo que tenemos bastante asertividad en nuestro pronóstico. Como lo digo, es un tema de comunicación. Ha sido anteriormente un fallas en cómo comunicar.
cómo comunicar correctamente el pronóstico del tiempo meteorológico. Ya. Claro, otros países tienen más asertividad porque tienen mucha más tecnología instalada, radares, satélites propios. Ya. Entonces, eso suma más asertividad a sus pronósticos. En el INAMI estamos en un proceso de renovar nuestra red de estaciones por todo el país para tener más ojos en el territorio. Ya. Y con mejores observaciones podemos seguir mejorando aún nuestros pronósticos. Entonces, todo es mejorable. Es complejo la meteorología en el país, por lo que menciono. 4 regiones en las islas, la costa, la sierra, la Amazonía, pisos climáticos muy diferentes. Pero si incrementamos monitoreo, estaciones que nos permitan medir lluvia, temperatura y todas las variables, podemos tener más asertividad y hay que ser muy estratégicos en cómo comunicarlo bien, de forma simple a la ciudadanía. Ya. Oye, ¿por qué es importante la existencia del INAMI? ¿Para qué? Porque la gente dice, bueno, solamente sirve para decirnos si es que va a llover o no. Pero alguna otra función también debe tener, ¿no? El INAMI es mucho más que pronósticos. Ya. Los pronósticos son nuestra parte visible. Porque estamos en medios de comunicación. Los medios de comunicación nos visita. Cuando hay una lluvia intensa, nos visita el medio de comunicación y le explicamos por qué ocurrió esa lluvia intensa. Les mostramos las imágenes satelitales, les explicamos por qué ocurrió ese fenómeno y demás. Eso es bastante visible en nuestra institución. Sin embargo, el INAMI también hace climatología e hidrología. Climatología se refiere a estudiar el pasado de cómo está el clima en el pasado. Con la base de datos histórica de, por ejemplo, la variable precipitación, se le estudia en todo el territorio y durante algunos años se puede saber cuánta agua hay en el territorio. Y sabiendo cuánta agua hay en el territorio, se puede diseñar un montón de infraestructura. Por ejemplo, los alcantarillados, las plantas de aguas residuales, las obras de captación de agua potable. Es importante tener el bagaje histórico de datos acumulados para tener buenos estudios y dimensionar bien la infraestructura de todo el país. ¿Qué edad tienes vos? 37 años. 37 años. Vos te acordarás cuando éramos niños, porque nuestros antiguos dicen también, antes llovía más. Y yo me acuerdo también que cuando recién entrábamos a clases en octubre, en noviembre, ciertamente que llovía más que ahora. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Al tema del cambio climático? ¿O en realidad el clima es un ser vivo que va mutando con el paso del tiempo? Sí, efectivamente hay una señal de cambio climático que se mezcla con la variabilidad natural del clima. ¿Ya? Entonces, efectivamente hay cambios. Sobre todo los cambios que se detectan es que en los últimos años hay una mayor frecuencia de lluvias intensas. Yeah. Más bien, se acumula más agua en cortos periodos de tiempo. Esa ¿En dónde se acumula el agua? En las nubes. Yeah. En las nubes y precipita mucho más en ciertos sectores. Ya. Y eso hay que estudiarlo muy bien. Y para eso son las estaciones meteorológicas que hay que tener en el territorio para ir midiendo esos cambios, irnos preparando y adaptando a esos cambios. Ya. Oye, y en cuanto al tema de las aguas subterráneas y eso, ¿tiene algo que ver con la lluvia o no? Sí, justamente. Cuando llueve en el suelo, esa agua se infiltra muy lentamente y luego eso casi por gotas se mete a las aguas subterráneas. Yeah. Las aguas subterráneas efectivamente sí se recargan de la lluvia, pero hay un desfase de tiempo, porque hasta que el agua se infiltre y recorra por los poros del suelo y llegue a la parte subterránea, toma algún tiempo. Oye, pero hay relación entre la lluvia y las aguas subterráneas. Tú que tienes un PhD en hidrología, me vas a poder zafar de esta duda que he tenido yo siempre. Vivimos sufriendo porque las próximas guerras serán por el agua, dicen por todo lado, ¿no es cierto? ¿Hay alguna forma, o crees tú que técnicamente va a haber alguna forma de poder utilizar el agua del mar? Porque si tenemos 3/4 partes de agua, pero el agua salada, yo creo que en alguna medida avanzará la ciencia para que esa agua pueda ser consumible, ¿o no es posible? En teoría es posible, sin embargo eso implica muchísima energía. ¿A qué me refiero con esto? Si queremos usar agua salada para hacerla dulce, hay que evaporar esa agua para que pierda su sal y ahí se la convierte en agua dulce. Yeah. Ese proceso es súper caro porque requiere un montón de energía. No es dable usar el agua de mar para hacerla dulce. En ciertas islas en el mundo están obligados a hacer ese proceso porque es su única fuente de agua. Yeah. En islas en medio del Pacífico, etcétera. Pero lo mejor es usar nuestra misma agua de las fuentes de forma responsable para cocinar, para lavar, etcétera, para todos los usos del día a día. Y una vez que esa agua se la usa, se la debe reciclar.
Ahí nos metemos al tema de economía circular del agua. Ya. Esa agua que en teoría ya es desechable al río, con procesos de tratamiento adecuados, se pueden seguir usando, se puede potabilizar otra vez. Ya. Entonces ahí entramos a un tema de economía circular del agua. Claro, pero Un obviamente ciclo ya el circular. agua tratada bajo esas circunstancias va a ser bastante más caro, ¿no? Sí, pero menos caro que estar haciendo agua salada, agua dulce. Ya. Lo correcto es eso, reciclar el agua. Es posible eso, se requiere tecnología y procesos que existen, que los aplican en otros países, pero es dable, es lo correcto reusar el agua. Hablemos de tu tierra, de Cayambe, el tercer cantón de la provincia de Pichincha. Ujú. ¿Cómo fue tu niñez allá? Yo la recuerdo con mucho anhelo, la verdad. ¿Ya? Cuando viví en Cayambes está muy cerca de las partes verdes. Alrededor hay muchas comunidades, mucha agricultura, ganadería, ahí se produce leche, el tema de quesos de hoja, los bizcochos en la ciudad. ¿Qué industria es Estamos esa, muy no? cerca. ¿Qué industria es esa? Cuando uno va de paseo al norte del país, a Ibarra, a Otavalo, parada obligada en Cayambe. Obligada, claro. Los claro. tráficos en el feriado Claro, son por los bizcochos, es Ya. la ciudad de paso. claro. Y de que sí. visita también, estamos al lado del Nevado Cayambe también. ¿Ya? Es un atractivo turístico bastante interesante. ¿Hay aguas termales por ahí asociando el uno con el otro? Sí, por atrás, cerca del Cayambe, en la comunidad de Oyacachi. Ya. Hay fuentes de agua termal y piscinas de agua termal. Sí. Ya. Es bastante diverso, hay de todo. ¿Cada Montaña, qué tiempo vas a campo. tu tierra? Por lo general trato de ir cada 2 semanas, cada Ya. 15 días a visitar a mi familia. ¿Estás soltero, casado, vas con guaguas? ¿Cómo haces el tema? Soltero. Soltero. ¿Con guaguas o no? No, sin guaguas. No, eres un padre, no eres de los padres modernos. No. Ya. Bueno, pero en todo caso, qué bueno tenerte aquí, Rodrigo. Es en realidad para mí un gusto que a una persona que le entra a la técnica se atreva a tener un tipo de entrevistas como estas y bueno, un mensaje final con respecto a lo que tú haces. ¿Qué es lo que crees que es importante que la ciudadanía entienda con respecto al manejo del agua, al manejo del clima? Y si es que en realidad estamos frente a un proceso de deterioro del clima y de calentamiento global o es un mito nomás, porque eso también ya está entrando en discusión. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que el tiempo y el clima y el agua son elementos muy importantes en nuestro diario vivir. El INAMI justamente mide eso y también pronostica qué va a pasar en las siguientes horas o en el futuro en escenarios de cambio climático. Creo que es importante tener mucha conciencia de la importancia del agua, de cuidar las fuentes de agua, de que los municipios y todos estos gobiernos autónomos descentralizados hagan muy bien su trabajo muy estratégico en torno al agua, que la cuiden muy bien, que la dosifiquen bien en sus territorios, que la traten, que la recuperen. Creo que el agua es un tema totalmente estratégico y el INAMI justamente estudia eso, tiene bases de datos para entender mejor la cantidad de agua en el territorio. Y eso es mi mensaje. El agua es un tema vasto, es apasionante. Yo soy hidrólogo, he estudiado eso. Ya. Y siempre voy a estar apasionado de continuar estudiando eso y explicándola en mi trabajo, en programas de televisión, medios de comunicación, todo eso. Y vos que eres el hombre de los pronósticos, pronostícanos tú hasta dónde avanzamos en el Mundial. Yo creo que la selección sí pasa, vamos a estar en el Mundial. ¿Ya? Así que perfectamente creo Y que en el Mundial vamos a estar ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llegamos? Chuta, podría ser cuartos de final, ya veríamos. Verán, ojalá se equivoque como se equivoca a veces el INAMI y pasemos hasta la semifinal o hasta la final. Rodrigo, Muchas gracias por venir, bienvenido gusto. siempre a esta tu casa. Esto ha sido, amigos, Noche de Miércoles. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado.